Hola, saludos, bienvenidas y bienvenidos a esta introducción al tema de las figuras retóricas. Precisamente será una introducción y cubriremos algunas de estas figuras, de modo que en clase podamos ya realizar ejercicios partiendo de lo que sabemos a partir de esta presentación. Ok, veremos solo algunas, no todas, pues son bastantes. Antes de empezar, me gustaría citar aquí la referencia. Esta presentación, los contenidos están basados en la teoría de la retórica general del grupo Mew, que expresan en este libro, cuya referencia bibliográfica podemos leer aquí abajo. Ok, bueno, antes de entrar a la retórica como tal, es necesario ver algo de semiótica básica, ¿sale? Porque si no, no vamos a entender qué es y qué hace la retórica con las palabras. Y nos vamos a quedar con las mismas dudas de siempre, ¿va? Entonces, importante, el triángulo aquí de cómo significan las cosas. Eh, Probablemente lo vieron, probablemente no, pero normalmente esto se habla en términos de significante y significado, ¿no? Que sería este de aquí abajo y este de aquí arriba. ¿El significante qué sería? Bueno, aquello que usamos para transmitir un significado. Y voy a poner aquí de ejemplo la palabra vaso. La palabra vaso es un significante y su significado es el vaso, la cosa vaso. La cosa, el objeto que usamos para tomar agua, por ejemplo. Normalmente es de cristal o de vidrio, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos significante, la palabra vaso, significado, la cosa, significado, o sea, el vaso, el objeto vaso, ¿sale? Bueno, esta teoría es la más común, es la teoría de la lingüística de Saussure, de Ferdinand de Saussure, pero hay un problema, y es que las palabras no nos remiten directamente a las cosas. O sea, los significantes no expresan directamente el significado. Hay algo en medio que es el concepto, ¿va? Y la forma más fácil de ilustrar eso es justo esta presentación. Si yo les digo vaso, ustedes entienden a qué me refiero con esa palabra, entienden el significado, aun cuando no hay aquí un vaso en esta presentación. Yo no les estoy mostrando un vaso, ni les estoy señalando un vaso. Sin embargo, ustedes lo entienden. Entienden el significado porque tienen un concepto, una idea de lo que es un vaso. Y entonces, el concepto es lo que media entre las palabras y las cosas. ¿Vale? Por eso pueden entender a qué me refiero por vaso, aunque no lo estén viendo. Ok, entonces, si entendemos que la lengua funciona así, vamos a entender cómo funciona la retórica, porque la retórica no es otra cosa más que usar los significantes de una forma extraña, ¿vale? De una forma que va a alterar el concepto, que va a alterar el referente o que va a alterar el propio significante, es decir, las palabras. Por ejemplo, en las figuras del lenguaje, en las figuras retóricas del lenguaje, lo único que se modifica son las palabras. Y un ejemplo muy sencillo es la rima. Vaso rima con paso. Entonces yo digo vaso, paso, caso. Y lo único que pasa ahí es que riman. Es decir, estoy acomodando los significantes de modo que suenan igual. Pero no altera el significado. O sea, el chiste de la rima es que suenan igual, nada más. Esa es una figura del lenguaje, porque juega con la forma del lenguaje. En este caso, la forma son los sonidos. Y entonces, si yo los hago coincidir, vaso, paso, caso, estoy haciendo una rima, estoy jugando con su forma, ¿vale? Pero hay otras figuras que son las de pensamiento que juegan con los conceptos y con los referentes, y esas son las que vamos a ver. Entonces, figuras de pensamiento que son, son operaciones retóricas, o sea, cosas que le hacemos al lenguaje, que modifican el contenido o el sentido de una palabra por el de otra. Ah, ¿cómo está eso? Bueno, vamos a empezar con la metáfora, que todo el mundo la ha visto en primaria, secundaria y prepa, pero que siempre queda así como al aire y jamás acabamos de entender por lo general, ¿no? Entonces, ¿qué es una metáfora? Una metáfora es una figura retórica en la cual el referente de una palabra es sustituido por el de otra y sus conceptos se mezclan. Ok, lo voy a repetir. La metáfora es la figura en la cual el referente de una palabra
es sustituido por el de otra y sus conceptos se mezclan. Y vamos a verlo paso por paso, ¿sale? Tenemos aquí esta oración de ejemplo, dice, ese hombre es fiero como un león. Y aquí, pues no tenemos retórica, simplemente es una comparación, es una oración que compara. Un hombre, término A, con un león, término B, y nos dice incluso en qué se parecen. En qué se parecen, en que son fieros, ¿vale? Pero si yo quito aquello en lo que se parecen y pongo ese hombre es como un león, aquí ya empieza la retórica y tenemos algo que se llama comparación o analogía, ¿vale? Y la comparación, según la retórica general del grupo Mu, la comparación o la analogía es una forma débil de la metáfora, por decirlo así. Entonces tenemos ese hombre es como un león y se empiezan a mezclar los conceptos, ¿no? ¿En qué se podrían parecer, además de ser fieros? Bueno, se podría parecer, a lo mejor el hombre tiene el pelo largo y a eso se refiere, ¿no? Que tiene una melena, como si fuera un león. O quizás se refiere a que duerme mucho, o que abre mucho la boca cuando bosteza, o que lo mantiene su mujer, ¿no? Entonces se puede parecer a un león en muchas cosas, pero eso ya recae en el lector. Pero fíjense cómo el concepto se empieza a mezclar. El lector mezcla los conceptos en esta comparación, tratando de responder en qué se parecen. Si yo quito el cómo, tenemos una analogía fuerte, por decirlo así. Ese hombre es un león. No hay un término que esté expresando la comparación, pero sigue siendo una comparación, porque está la palabra es. Y entonces estoy asimilando ambos conceptos, pero todavía no sustituye una palabra por otra, ¿cierto? Bueno, hasta aquí llevamos la analogía o comparación. Expresa término A, expresa término B y nos permite inferir el término C. Le deja al lector unir los conceptos. Pero ¿qué pasa si yo quito cualquier término que nos esté indicando que hay una comparación y digo, ese león de hombre? O si digo, por ejemplo, bueno, no, me voy a quedar con este ejemplo. Ese león de hombre. Aquí no hay una comparación explícita, esto ya es una metáfora. Cuando no hay un término o un verbo que esté expresando una comparación explícitamente, ya es una metáfora. Y en este caso es una metáfora en presencia, se llama, metáfora en presencia. ¿Por qué? Porque el término A y el término B están presentes. Pero ya los conceptos ya están totalmente mezclados. Ya no estoy haciendo una comparación, ya están juntos los conceptos. El concepto de león y el concepto de hombre. Entonces si digo ese león de hombre, esto solo lo puedo entender haciendo ya la unión de los conceptos. Y si doy un paso más y quito uno de los términos y digo ese león, en este caso funciona por contexto. Es decir, ya vimos las oraciones anteriores y sabemos que si yo digo ese león, me refiero al hombre. Es decir, el significante león tiene otro referente que no es el que usualmente le correspondería. Cuando yo estoy usando aquí león, me estoy refiriendo al hombre. Sustituyo su referente. Y además, en la mente del lector, en mi mente como lector, los conceptos ya están totalmente mezclados. Ya no puedo disociar, ya no puedo separar el león del hombre. No los puedo pensar separados. Por contexto, si yo leo esta oración 4 y digo es el león, ya sé que es el hombre. Entonces, una vez más, ¿qué es la metáfora? La sustitución del referente de una palabra por otro y la combinación de sus conceptos al mismo tiempo. Esto es una metáfora en ausencia, porque ya solo queda el término B. Se sustituyen el referente por otro. Ok, eso es la metáfora, ¿vale? Si lo viéramos como un diagrama de Venn, en la metáfora ya está todo revuelto y solo hay un término. Ok, la metonimia se suele confundir con la metáfora, pero no es lo mismo, ¿vale? Si la metáfora es la sustitución de un referente por otro y la combinación de los conceptos de un significante, ¿qué será la metonimia? Bueno, la metonimia es una cosa muy extraña, ¿sí? Que más bien hace a través de un significante, que un significante refiera a varios referentes, ¿vale?
y que lo entendamos por el concepto. Entonces no es la sustitución de un referente por otro, es más bien que con una misma palabra nos estamos refiriendo a un conjunto de ideas. Va. Y aquí el ejemplo es, esa fiera anotó 2 goles. Es el término C de la oración uno del ejemplo de la metáfora. ¿A qué me estoy refiriendo por fiera? Bueno, al león, que es como hombre. Pero no estoy diciendo, ese león anotó 2 goles. No, me estoy refiriendo a otra cosa. A la idea, a la metáfora anterior. A un conjunto de referentes. Vamos a poner otro ejemplo para tratar de dejarlo más claro. Si yo digo las Panteras ganaron el torneo, no me refiero a unas Panteras, ¿no? Me refiero a un equipo de la VP, ¿cierto? Y entonces fíjense cómo son varios referentes. Por un lado me refiero a la universidad, me refiero a uno de sus equipos representativos y me refiero a un deporte, que tampoco lo estoy diciendo, pero se entiende, ¿no? Las Panteras son la mascota de los equipos deportivos. Y también me estoy refiriendo a la mascota, ¿no? Entonces, si se fijan, me estoy refiriendo a varios referentes, ¿sí? A varios significantes con una sola palabra. Y lo entendemos por el concepto de la mascota deportiva. Ok, quizás quede más claro ahorita que veamos la sinécdoque, ¿vale? La sinécdoque es la figura retórica en la cual un conjunto de cosas son sustituidas o son referidas por una sola palabra. Pero aquí el conjunto de cosas no es por el concepto, como en la metonimia, sino que es por porque tiene una relación lógica, ¿sale? Y entonces, normalmente cuando vemos sinécdoque en primaria, nos dicen que es la parte por el todo por la parte, la causa por el resultado por la causa, ese tipo de cosas, que son relaciones lógicas. Y este está súper sencillo porque lo usamos todos los días, ¿vale? Si yo digo la VP ganó el torneo, pues la universidad, así tal cual, la universidad pues no puede jugar, es una institución, ¿cierto? Pero ¿a qué me refiero? Bueno, me estoy refiriendo a una parte de la VP que es un equipo deportivo, ¿cierto? Es decir, lo correcto sería decir el equipo de voleibol de la VP ganó el torneo. Pero aún así hay una sinécdoque. Y esto es para que veamos qué tanto usamos la sinécdoque de forma cotidiana. Porque para hablar correctamente yo tendría que decir Alexia, Vivian, María, etcétera. O sea, todas las quienes conforman el equipo ganaron el torneo. Entonces, a ver, hasta aquí son figuras retóricas de pensamiento que funcionan a nivel de palabras. Si se fijan, solo sustituimos una palabra por otra. Y entonces esas palabras funcionan de una manera extraña que no deberían funcionar si fuéramos 100% racionales y nos apegáramos al significado literal de las palabras. Pero ¿qué pasa con la alegoría? La alegoría también es una figura de pensamiento, pero que ya funciona a nivel de oraciones, párrafos, textos completos. Un ejemplo muy sencillo de alegoría serían las fábulas. Es decir, la fábula es un cuento, pero no nos lo cuentan nada más por el cuento. Tiene un significado, tiene otro significado. Y entonces la alegoría va a ser como la metáfora, pero a nivel de oraciones y textos. Es decir, ya no solo palabras, sino como la unión de varias palabras. Entonces, si la metáfora era la sustitución de un referente por otro y la unión de conceptos, la alegoría va a ser lo mismo, pero en vez de ya quedarnos en nivel de palabras, va a ser en un sentido más amplio, ya a nivel de oraciones, párrafos. Entonces va a ser la sustitución del significado de un relato, por ejemplo, por otro que no es literalmente lo que nos están diciendo, como las fábulas. Nos cuentan una fábula, pero en realidad nos quieren enseñar una lección. Es decir, el chiste del cuento no es divertirnos, es enseñarnos algo. Ok, a ver, quizás con este ejemplo quede más claro. Con ese promedio, Oscar está en la cuerda floja, otro strike y para afuera. ¿Cómo podemos entender esto? O sea, si lo leemos literal, no tiene sentido.
Estoy hablando de un promedio que se entiende que es una calificación escolar, ¿cierto? Estoy diciendo que Oscar está caminando en la cuerda floja, o sea, literalmente, Oscar está caminando en la cuerda floja. O sea, está parado sobre una cuerda. Y después estoy diciendo que otro strike y para afuera, o sea, como si fuera un partido de béisbol. Si lo leemos literal no tiene sentido, estos son patrañas, si lo leyéramos de forma literal. Pero ¿por qué lo entendemos? Porque es una alegoría. Y entendemos que lo que nos están diciendo nos está queriendo decir otra cosa. ¿Sí? O sea, tiene otro significado, que no es literal. Entonces yo puedo entender que con ese promedio, Oscar, pues igual y reprueba, ¿no? Vaya, ya está en la tablita. Y si comete otro error, seguro va a tronar y va a reprobar. Eso es una alegoría. ¿Cómo lo entendemos? ¿Sabemos qué significa? Bueno, porque tenemos una competencia lingüística que nos permite hacerlo. Lo usamos todos los días, de hecho, este tipo de expresiones. Entonces, eso es una alegoría, ¿vale? Hay varios tipos, hay sarcasmo, hay ironía, todos esos son figuras de pensamiento. Entonces es cuando decimos una cosa, pero queriendo decir otra. Básicamente eso es una alegoría. Bueno, en suma, las figuras retóricas es cuando usamos el lenguaje de una forma extraña para decir cosas que el lenguaje no tendría que decir y que de alguna forma entendemos. ¿Cómo? Pues porque tenemos un conocimiento, una experiencia con el lenguaje. Una persona que está aprendiendo español, por ejemplo, muy probablemente no entienda esto y se quede con cara de what, ¿no? ¿Con cara de qué? ¿Qué quiere decir? Porque no tiene la competencia de un hablante nativo. Nosotros sí lo entendemos. Muy bien. Bueno, muchas gracias por su atención. Eso es todo. Lo demás lo veremos en clase.